Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, en la presencia de Dios, ya pues eso, teniendo presente la fiesta del domingo de Pentecostés, pues me gustaría que meditáramos sobre ese momento en el que Jesús está cruzando Samaria y se encuentra con aquella mujer que, mientras que los apóstoles han ido al pueblo a buscar comida, Jesús se encuentra con aquella mujer a la que le pide de beber. Y se establece una conversación entre aquella mujer samaritana, que no sabemos su nombre, y en el pozo de Sicar, en ese pozo que ya tenía su tradición, porque había hecho por uno de los padres del pueblo de Israel. Y entonces Jesús está hablando con ella y les habla del agua, de una expresión que Jesús utiliza también en otros momentos, también se ha utilizado en el Antiguo Testamento, y le dice: créeme, mujer, llega la hora, porque están discutiendo o está preguntando sobre dónde tiene que ir, al templo de Jerusalén, donde dicen los judíos, o en el monte Garicín, donde están los samaritanos y tal. Y le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y este es el núcleo de lo que quiero comentar, llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Tú y yo podemos hablar mucho de este tema, porque bueno, está diciendo que ese Dios nuestro no se suscribe al templo de Jerusalén, ¿no?, sino que tampoco al monte Garicín, o que sea. Pero la realidad es que Cristo está yendo más allá, no a la materialidad del lugar, está hablando mucho más. De hecho, el Papa San Juan Pablo II, comentando este pasaje, dice: en efecto, según el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo nos es dado con la nueva vida. Como anuncia y promete Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y añade el Papa: esto decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Es lo mismo que utiliza para la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Es lo mismo en el coloquio con Nicodemo, cuando habla del nuevo nacimiento, que no es del agua, sino del espíritu. Siempre se ha explicado que la labor, digamos, si quieres, aunque la Trinidad es una, Dios uno y trino, pero la creación al Padre, la redención, o si quieres, la etapa de la salvación al Hijo, y ahora estamos en la etapa de la santificación, al Espíritu Santo. Por tanto, si contemplamos lo que es la inmensidad de la creación, si contemplamos lo que hizo Cristo por nosotros, en su vida terrena y después en su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, ¿el Espíritu Santo qué? ¿Se va a quedar la cosa más pequeña? El Espíritu Santo es el que está empeñado en que tú y yo seamos santos. Por eso, que volvamos a recapacitar sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo me quisiera detener ahora en los dones del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo, porque, bueno, la Iglesia habla de las virtudes sobrenaturales, de la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que nos permiten actuar con esa vida nueva de hijos de Dios. Pero ahí están después los dones del Espíritu Santo. Te voy a explicar con un ejemplo, una comparación.
Bueno, pues la ciencia moderna pues ha descubierto la cantidad de cómo la transmisión por ondas, no solamente del sonido, sino de las imágenes también, la transmisión por ondas, y el internet, etcétera, 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 por cable o por... Pues si no hay un aparato receptor que reciba esas ondas, por muchas ondas que hayan, pues no sirven para nada. No sirven para nada porque la gente no le oye, la gente no lo capta, la gente no lo aprovecha. Pues los dones del Espíritu Santo, que después ya te enumeraré los 7 que son, los dones del Espíritu Santo son como esos receptores divinos para captar las inspiraciones del Espíritu Santo en nosotros. Por supuesto que nosotros podemos actuar como hijos de Dios con la fe, con la esperanza, con la caridad. Son virtudes que nos vienen de Dios, pero que son virtudes que tenemos nosotros. Y hacemos actos de fe, actos de esperanza, prudencia, actos de justicia, de fortaleza, de templanza, virtudes, por supuesto, las teologales y las cardinales. Pero el Espíritu Santo también interviene de otro modo. Ya no es a fuerza de brazos nuestros, sino es enviándonos mensajes, enviándonos ondas, ya siguiendo con el ejemplo, para que nosotros las captemos. Necesitamos tener ese aparato de radio, como te decía antes, sí. Voy a poner otro ejemplo, y esto lo tomo de uno que fue arzobispo de México, ya falleció hace años, que bueno, cuando yo estuve en México recuerdo haber visto ahí sus libros, ¿no? Porque era un hombre muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues este hombre pone este ejemplo, dice, imaginemos un gran artista, a un pintor genial que va a realizar su obra maestra. Para ello utiliza a sus discípulos más aventajados. Bueno, siempre están en el taller del artista, están los discípulos. Él mismo dispone la manera como han de preparar la tela, cómo han de combinar los colores, y aún les permite que hagan la parte menos importante o menos perfecta de su obra. Pero cuando llega a lo más fino de ella, a lo más exquisito, allí donde van a revelarse su genio, donde va a cristalizar la inspiración que lleva en el alma, manera personal e inmediata, pues lo que hace es intervenir él personalmente. Toma el pincel, traza los rasgos finísimos de esa obra de arte. Pues así el Espíritu Santo, dice don Luis María Martínez, va a realizar en nuestras almas una obra divina. ¿Qué obra es? La imagen de Jesús, la que va a trazar en nuestros corazones, la imagen que necesitamos llevar para penetrar en las moradas eternas del cielo. Y Él ya interviene directamente. Él quiere que nosotros le ayudemos, por supuesto, con las virtudes, que pongamos en ejercicio las virtudes, pero como los discípulos de este maestro. Pero después de eso, Él establece ya lo fino, lo delicado, lo artista. Hay un momento en que el Espíritu Santo ya no quiere que nosotros, por nuestra propia cuenta, dirijamos la obra. Él entra de una manera personal e inmediata y con instrumentos finísimos pone los rasgos geniales, los rasgos fidelísimos de esa imagen divina. Por tanto, no se trata solo de que tú intervengas, de que tú y yo intervengamos con las virtudes sobrenaturales, sino que después dejemos que el Espíritu Santo vaya aconsejándonos, vaya trazándonos, vaya orientándonos, como al niño pequeño que quiere pintar algo y que sabe dibujar, incluso que quiere aprender a escribir, y le coge el padre o la madre, le coge la mano y empieza a hacer,
y le dice, no, tú no pongas obstáculo, tú no intentes hacerlo, tú deja que yo te dirija. Y lo que quiere es que se deje dirigir, se deje pintar. Pues eso lo que quiere el Espíritu Santo, que le dejemos actuar en nosotros. Esos son los dones del Espíritu Santo, para que actúe en nosotros. La Iglesia, en el Catecismo, en el número 1831, explica: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Nos pueden parecer que son algo similares, ¿no? Pues el tema de la sabiduría o de la inteligencia o de la ciencia, pero no, son aspectos distintos. Son aspectos distintos y están orientados a aspectos distintos. A ver si me da tiempo a comentar alguno de ellos, pero sobre todo van a cosas distintas. Y el menos importante es el temor de Dios. El menos, Tú dices, bueno, el temor de Dios... No, porque no estoy hablando del temor a que Dios nos castigue, al temor a que Dios, pues, nos pueda tomar ojeriza, no. O que nos ocurran cosas malas, no. El temor de Dios es el temor a ofender a ese que nos quiere tanto. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el temor que puede tener la gente ahí. ¿Recuerdas ese pasaje estos días de la Pascua? Estamos escuchando mucho en la misa diaria, también el domingo, Hechos de los Apóstoles. Hay un momento en el que, pues están varios discípulos predicando el Evangelio por distintos sitios y entonces cuando ya hay bastante gente que están siendo bautizadas, pues llaman a los apóstoles. Y aparece por allí Simón Pedro. Porque va a aparecer otro Simón que no es Pedro. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios, y empezaron a bautizarse hombres y mujeres, también Simón creyó. Y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe. Al enterarse los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron a Samaria, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahora llegamos a lo que yo quiero comentarte. Al ver Simón, de este vendrá el nombre después de simonía, que es pagar o querer comprar las cosas santas. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también este poder, para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete, pues, de esa maldad tuya y ruega al Señor, a ver si te perdona ese pensamiento en tu corazón. Bueno, pues efectivamente Simón le dijo a Pedro y a Juan: regalad vosotros por mí, y él se arrepintió y ya, estupendo. Pero yo me quería parar en esto. Nosotros pensamos que podemos alcanzar la santidad por nuestros méritos. Que a base de hacer cosas buenas, pues yo te decía antes, con las virtudes, que a base de hacer cosas buenas, tú vas a llegar a ser santo. Pues estás intentando comprar el Espíritu Santo con dinero, con tus fuerzas. Lo que hemos de pedirle al Espíritu Santo, ser dóciles a sus inspiraciones, dejarnos llevar, dejarnos orientar. Mirad,
El otro día estaba con un papá que me había traído a su niño de año y un mes. Estaba en el carrito, yo no lo conocía. Hombre, había pedido mucho porque estaban deseando tener el niño, pero ya después no pudieron, pues, oportunidad de traerme al niño para que lo conociera y ya por fin lo conocí. Y entonces el niño pues estaba cansándose un poquito de que yo estoy hablando con el padre y el niño estaba allí en la sillita y ya estaba un poquito aburrido, ¿no? Entonces había que intentar distraerlo, no sé cuánto, tal. Y sonó el móvil del padre, o por lo menos un mensaje, y entonces el niño enseguida lo captó al vuelo. Dije, oye, qué buen oído tiene este, ¿eh? Me dijo, sí, es que le pones delante un móvil y se encandila. Y no digamos la televisión. Empieza a mirar la televisión y no hay forma de que aparte la mirada de la televisión. Bueno, pues nosotros nos pasa igual. Estamos siempre pendientes de la imagen, de las cosas que vemos, de las cosas que oímos, del mensaje, de las noticias, del partido, de no sé cuánto, tal. Tenemos que procurar estar callados, recogidos. Si ponemos otro ejemplo de la acción del Espíritu Santo, imagínate pues una persona que tiene una gran fábrica, pero que quiere estar pues coordinado con todos los departamentos y pues digamos llegar a todos ellos. Y a la hora que sea. Y por eso, pues con cada departamento, con cada taller, pues ha instalado una serie de teléfonos o de aparatos receptores de radio en los puntos principales de su fábrica, para que él desde su despacho pueda comunicarse con todos. Pues así el Espíritu Santo, que habita en nosotros cuando le poseemos por la gracia de Dios. Es el dulce huésped del alma. Nuestro centro de operaciones, si quieres. La Iglesia habla así, de dulcis hospes anime, dulce huésped del alma. Y que dirige de una manera magistral nuestra vida espiritual. Y cuando estás trabajando, cuando estás con tu familia, cuando estás haciendo deporte, o cuando estás, pues no sé, paseando, o cuando estás tomándote una caña con los amigos, lo que sea, Él también se pone en contacto contigo. Se pone en contacto contigo. En los distintos departamentos de la fábrica se pone en contacto contigo. E intenta decirnos cosas. E intenta decirnos, oye, a lo mejor aquí podría ser un poquito más sobrio, ¿no? Tú que te piensas que es una persona sacrificada, que no te deja llevar por el capricho, tal, pero a lo mejor ya en ese momento ya, pues podría ser un poquito más sobrio. Y el Señor te lo hace a ver así, delicadamente, tampoco te lo impone, no te pega un golpetazo en la cabeza diciendo, oye, deja de tomar más cerveza. No, te lo sugiere. O bien te dice, a mí, ya sé que estás cansado, pero tu mujer también ha llegado a casa y también está cansada. ¿Por qué no le preguntas por el día? En vez de sentarte a ver el partido de fútbol, que tienes ilusión porque llevas todo el día pensando en el partido de fútbol. No digamos si es la final de la Champions, ¿no? Pues pregúntale a tu mujer cómo ha ido el día, lo que sea. Después ya te pones a ver el partido. Pues son pequeñas inspiraciones. Pero tampoco te va a decir grandes cosas el Espíritu Santo. Pero te va afinando, Nos va afinando. Y la familia es un lugar donde se gestan los valores humanos y cristianos, donde es transmisora de la vida, el lugar esencial donde se conoce a Dios, donde se forman a las personas responsables para construir una sociedad justa y equilibrada. Y por eso es muy importante que en la vida de la familia esté presente el Espíritu Santo. Esté presente, sí. Por ejemplo, cuando un padre, yo suelo repartir a los padres de primera comunión un libro con cuestiones que van orientadas a responder a sus hijos, pues la doctrina cristiana, pues pensado por edades hasta la confirmación, más o menos. Entonces, bueno, pues digo, tu hijo posiblemente te va a hacer preguntas, así que si tienes dudas, pues léelo ahí y contéstale. Pues sí, contéstale. O no hace falta que le conteste porque no hace falta que lo leas porque ya tú lo sabes. Pero a veces falta el apoyo,
el apoyo del papá o la mamá para ayudar al niño, o para ayudarse entre ellos. Esta mañana, el próximo fin de semana son las primeras comuniones aquí en el colegio, entonces ya estoy dando los últimos retoques. Cuando digo los últimos retoques me refiero a los últimos repasos de la catequesis familiar, porque hay algunos que todavía no han acabado y tienen que acabarla antes de la primera comunión. Y esta mañana pasaba por una clase en que me faltaba un chico por acabar la catequesis número 44, que es la última de este curso. Y entonces me atrajo muy contento para que la corrigiera, entonces estaba corrigiéndola y como vi que había algunas cositas que no eran del todo tal, le pregunté, oye, ¿tú con quién has hecho la catequesis? Y me dijo, con mi hermano pequeño. Dije, con que está en primero de primaria. Y dice, sí. Vale, pues mira, explícale a tu hermano que eso que habéis puesto aquí los dos está equivocado. Y entonces le corregí con la goma que siempre llevo en la sotana y le puse la palabra exacta. Y dije, oye, por favor, no dejes a tu hermano en el error, porque ya que te ayudó a hacer la catequesis en vez de tu padre y tu madre, pues por lo menos no lo dejes en el error. Me miraba como diciendo, ¿me estás tomando el pelo? Y dije, no estoy tomando el pelo. Pero bueno, por fin has acabado la catequesis. Pues claro, hay que ayudarle, pero no tiene que ser el hermano pequeño el que ayuda al de tercero de primaria a hacer la catequesis. Porque así le ayudáis. Por eso, el padre, la madre, los esposos, dando testimonio de su vida a sus hijos, también transmiten el Espíritu Santo a ellos. También. Por eso, en la familia en la que hay amor, porque no olvidéis que el Espíritu Santo es el amor, que hay amor, que hay entrega, que hay generosidad, que se aprende a pedir perdón, a dar las gracias, a ponerse en lugar del otro, para pensar antes en el otro que en mí. Lo digo porque a veces estas cosas no son valores humanos solo, también son sobrenaturales. Si hay un ambiente de sobrenatural, pues se nota. Si se actúa siempre, y los padres enseñan a los hijos a actuar con fe, pues claro que los hijos también actuarán con fe. Actuarán con fe, aunque sea una cosa más o menos difícil o complicada. Te voy a poner un ejemplo. El Papa Juan Pablo II, en el año 1980, en enero de 1980, en un encuentro que tuvo con Renovación Carismática Católica, narró la siguiente anécdota. Esto, evidentemente, no salió publicado en el Vaticano, porque la página web del Vaticano, pues porque no era un discurso oficial, porque no era una homilía, sino que era un diálogo. Y les dijo, cuando él era niño, adolescente, tenía dificultades con las matemáticas. Y entonces, tenía 12 o 13 años, y le costaba, dice así, le costaba particularmente con las matemáticas. Y mi padre me dio un librito de oraciones, lo abrió en una página y me dijo, aquí tienes la oración al Espíritu Santo, le debes rezar esta oración cada día de tu vida. Y dice, bueno, y eso lo sigo. Sigo obediente a este mandamiento que mi padre me dio. Se ve que las matemáticas le fueron bien, porque si no, no hubiera llegado a Papa, pero bueno, se ve que fueron bien. Pero la realidad es que él lo dice, el Espíritu Santo. Esa oración, que es muy conocida porque es ven Espíritu Santo Creador, ven y Santo Espíritu. Esta es mi propia iniciación espiritual, decía el Papa San Juan Pablo II. No solamente le fue muy bien para las matemáticas, sino también para llegar a ser Papa. Por eso vamos a pensar, si se actúa con fe, tú dices, bueno, lo que hubiera hecho un padre normal y corriente, coger al niño y decir, oye, vamos a hacer problemas de matemáticas. Tal. Por supuesto que a lo mejor también lo hizo, pero la oración al Espíritu Santo. La oración al Espíritu Santo, como decía antes, el don de consejo, el don de piedad,
porque lo que hizo el padre de Juan Pablo II fue don de piedad, que establece las relaciones entre padres e hijos, entre las personas que se tratan. El don de fortaleza, que se presta a las personas que lo necesitan, sacrificándose o perdonando. El don de consejo, el don de ciencia, el de sabiduría para entender las cosas del mundo. Porque hay padres o hijos que piensan que lo más importante es el dinero. Lo importante es triunfar. Lo importante es pasarlo bien. Y ese no es el entendimiento de las cosas de la tierra. Hay cosas más importantes. Da mucha pena cuando te encuentras con un niño que no ha ido a misa el domingo porque ha tenido entrenamiento de pádel o de tenis, después por la tarde ha ido a una fiesta y pues cuánto, y los padres no lo han llevado a misa. Da mucha pena eso. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, ella que es esposa de Dios Espíritu Santo, pues que nos ayude también a nosotros a ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.